Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Eclesia Online. Con nosotros les habla Monseñor Francisco Javier Acero. Nosotros está el padre Patricio Lynch y el padre Francisco Javier Monroy. Muy buenas, bienvenidos. Gracias, Javier. Buenas, un gusto verlos. Saludos, ¿qué tal están? Muy bien, preocupados porque nuevamente el padre Daniel Portillo no se ha podido conectar, tiene dificultades. Habrá que hacer una colecta para que tenga una buena conexión. Bueno, desde aquí les saludamos y hoy vamos a hablar de un tema candente, un tema que afecta a América Latina y también, como no, un tema europeo, que es las migraciones. Desde hace tiempo vemos, por ejemplo, cómo pues, en México están llegando oleadas de migrantes desde Venezuela, incluso hay gente que llega desde Ecuador hasta Ciudad de México y luego hasta el norte de México para poder cruzar la frontera. Hace un mes aproximadamente, un poquito más, se abrió una ley, la Ley 8, que lo que hace es abrir un poquito más el abanico de posibilidades para que los migrantes puedan estar en Estados Unidos. Esto, teóricamente, en la realidad, al final, pues hay más deportaciones de las que nos podemos suponer o de las que nos cuentan los mismos medios de comunicación. Pero esto no solo ocurre en América, porque también ocurre en Europa. Concretamente las migraciones que hay desde el norte de África hacia el norte de Europa, pero pues los países en donde se van quedando estos migrantes es Grecia, Chipre, Italia, España, y ahí se quedan hasta que regularizan un poco su estancia en Europa y pueden ir hacia el norte de Francia principalmente y hacia países del norte de Europa, que es donde se van estableciendo. En fin, una realidad, la de los migrantes, muy dura, más si nos empezamos a ver y empezamos a catalogar la población de migrantes, los migrantes no acompañados. A propósito de esto, hay mucha gente que sale de Honduras, querido Patricio Lynch. No sé cómo lo viven ustedes allí, cómo ves este fenómeno desde allí. Bueno, es un tema realmente que moviliza, impacta, genera también mucha tristeza. En mi experiencia particular, yo estoy ubicado en lo que denominan el triángulo que une parte del occidente hondureño con El Salvador y Guatemala, donde este triángulo está considerado como el culmen del lugar donde surgen estas famosas caravanas y, bueno, con el horizonte de llegar al norte, ¿no? Y en ese sentido, desde la realidad del occidente hondureño, esto le he contado alguna que otra vez, prácticamente no conozco familia hondureña que no tenga algún migrante, en particular la mayoría siempre en los Estados Unidos. Y eso significa familias divididas, familias que no se van a volver a ver nunca más, nietos con abuelos que no se van a conocer físicamente, etcétera, porque por la realidad, como muchos llegan en una situación donde no tienen papeles migratorios, bueno, no pueden, una vez que logran entrar a los Estados Unidos, no pueden regresar. Y se da este fenómeno que digo, ¿no? De familias separadas, bueno, y toda la complejidad que eso trae, ¿no? A la vida de estas familias. También las historias que imagino, Javier, tú conocerás, estando en México, de muchos migrantes que en la travesía de intentar llegar a los Estados Unidos, bueno, sufren calamidades, ¿no? Abusos, algunos desaparecen, muerte, etcétera. Me parece que es una realidad muy sensible, trágica, y que se necesita que las naciones tienen que de alguna manera tomar el toro por las astas, ¿no? Y buscar cómo poder favorecer y solucionar este problema que hoy en día se está hablando de millones de millones. O sea, tengo unos datos de hace 3 años atrás donde se calculaba que había unos casi 300 millones de migrantes dando vueltas por el mundo, ¿no? Estamos hablando de un número contundente y que me parece que, aunque sea una estadística, cada uno de estos números es una historia, es una persona, es alguien con un rostro, con afectos, con familia. No es un tema sencillo, es un tema que, como decía recién, hay que tomar con seriedad, ¿no? Porque hay mucho sufrimiento detrás. Aquí en Italia o en Europa en general ha habido recientemente una reunión de los presidentes
de los gobiernos que van a presentar ahora a Bruselas para el Parlamento Europeo precisamente como unas renovaciones de todo este tema de las migraciones. Y ha hablado recientemente con una queja dura el arzobispo de Ferrara, que es el encargado, ¿no? Giancarlo, ¿cómo se llama? Giancarlo Perego. La CHEI, la Conferencia Episcopal Italiana, tiene la Fundación Migrantes, ¿no? Que se encarga de todo esto. Entonces, él ha hecho una intervención hablando de el claro paso hacia atrás que estamos dando en este tema en Europa. Realmente había una acogida buenísima para todos los ucranianos, pero para todos los demás hay claramente unos cortes de tema ideológico muy serios, ¿no? Donde el tema de acoger, de dar asilo, todos estos temas que Europa siempre en sus raíces y en su cultura lo ha tenido muy, muy a gala, pues dice el arzobispo de Ferrara que estamos dando unos pasos atrás. Todavía queda la confirmación de lo que proponen los presidentes de gobierno, pero que lo tiene que confirmar el Parlamento Europeo, ¿no? Pero normalmente lo asume y punto. Y dice que estamos dando unos pasos muy serios hacia atrás, ¿no? Europa como que se va dependiendo mucho de todo este mundo, no quiere infiltraciones de número de población grande, o sea, no le interesa realmente ayudar a las personas, sino cuidar la economía, esa es la verdad, ¿no? Entonces eso es lo que controlan. Claro, ustedes fíjense en las ciudades americanas cómo hay grandes barrios muy ricos y pasando una tapia tienes las zonas más pobres, ¿no? Miserables de poblaciones de gente. Pues un poquito más grande se puede decir que es así con Europa, ¿no? Es decir, pasas las fronteras de Europa y te encuentras toda África, ya pueden imaginarse, ¿no? Pues cómo están muriendo las gentes pasando por el Mediterráneo, las pateras, todo eso. Y bueno, pues es algo muy semejante a todo lo que pasa en América, ¿eh? No es muy, muy diferente en cuanto a la problemática. Y la falta de ayuda en este sentido se va haciendo ver cada vez más. Digo, son intervenciones del arzobispo de Ferrara, encargado de la Conferencia Episcopal Española del tema migrantes. La Fundación Emigrantes, que se llama, ¿no? Que es muy conocida aquí. Y es una intervención muy clara, directa y que hace un poquito de que tengamos que resoplar, ¿no? Cuando te encuentras con estas poblaciones que sufren tanto y que mueren en el mar intentando llegar a Europa, ¿no? Fíjate que así como la conferencia italiana ha hecho estas declaraciones, aquí la conferencia mexicana, ante esta triste realidad que sucedió en marzo en Ciudad Juárez, cómo se incendia una casa de migrantes donde ahí se ve que les tienen hacinados en la cárcel, recluidos, en fin, en unas condiciones ilegales, pues ahí el episcopado mexicano fue valiente y dijo que ante el hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones infrahumanas a las que son sometidas las personas en contexto de movilidad, son causa de las numerosas detenciones que realiza el Instituto Nacional de Migración como resultado de políticas migratorias de contención enfocadas en la seguridad nacional, más no en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces, ante esta realidad, el 28 de marzo sacó un comunicado la Conferencia Episcopal en donde decía esto, ¿no? Llamaba la atención a las autoridades, y sabemos que a las autoridades no les gusta que la Iglesia les llame la atención, ante estos abusos por parte de la autoridad. Es que entran a territorio mexicano y les rompen un salvoconducto. Esto me lo han dicho ellos. Yo he estado visitando y sigo visitando las casas de migrantes que a propósito están llenas, y esto es un fenómeno que al final produce xenofobia y racismo porque, claro, están llenas, rebasan la capacidad. Esto es un peligro de verdad. Y luego además están alrededor de la casa, se asientan ahí porque es un lugar seguro el de la iglesia. ¿Y qué ocurre? Que a los vecinos no les gusta ese paisaje. Y esto al final es un rechazo, y ante este rechazo empieza esa xenofobia, ese racismo, y nos olvidamos que todos somos migrantes. Esto es un fenómeno que se está dando en la Ciudad de México, que además llegan a una plaza por el centro de México, y allí lo que hacen es meterles en autobuses y los despejan hacia otros lugares del norte del país.
porque en la capital no se pueden ver estos estados de pobreza. La Plaza Giordano Bruno es un lugar de encuentro. Allí, pues vamos a decir que la policía los tiene retenidos, los sube en camiones y hacia el norte, Querétaro, Guadalajara. Cuanto más lejos de la ciudad, mejor. Claro, para ellos es adelantar el viaje a la frontera, pero es un riesgo porque pues no saben ni dónde van. En fin, se van dentro de este viaje, de este largo viaje desde su casa hasta el sueño de cruzar a los Estados Unidos, se van realizando pesadillas, verdaderas pesadillas en donde la autoridad, en vez de defender los derechos y la dignidad humana, los quebranta y los rompe. Esto es lo triste, ¿no? Y lo que denuncia la Iglesia, y al final la Iglesia, bueno, pues es profeta y arriesga su propia vida. Sí, aquí digamos que seguramente hay razones muy parecidas, ¿no? De los movimientos de la población. Pues no es lo mismo africanos o gente que venga del este o de los países de la parte de Rusia, ¿no? De parte más asiática hacia acá. Seguramente no son exactamente las mismas cuestiones, mismas razones, ¿no? Porque aquí se habla mucho del derecho de asilo, que era siempre un tema muy, muy importante para Europa, ¿no? El poder asistir a las personas que vienen huyendo de grandes guerras, porque África ya sabemos cómo está, ¿no? En cuanto a guerra. Aparte de que también se mueren de hambre y están huyendo para simplemente sobrevivir, ¿no? Entonces, todos estos movimientos son terribles dentro de África y de grandes países del este. Y Europa, pues, no está por la labor de hacer mucho. Parece que sí, o sea, parecería que sí cuando escuchas los discursos, etcétera, pero la realidad es muy, muy distinta, ¿no? Y lo que se sufre, lo que sufren estas familias, estas personas, es algo terrible. Y ahí la Iglesia tenemos que hacer algo, no lo sé. Hablar mínimo y luego ayudar a estas personas sería lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Sí, yo creo, estoy de acuerdo que es una realidad trágica, como decía también al principio, ¿no? Y ustedes están repitiendo ahora. Por otro lado, es un fenómeno muy complejo, ¿no? Donde estamos ante algo que tiene diversidad de causas y, bueno, en función de estas causas quizás son distintas en Latinoamérica que en Europa o serán similares. Bueno, en general la gente está huyendo de la guerra o del terrorismo o, bueno, en particular en Honduras, por ejemplo, la realidad de extrema pobreza, los mareros, el narcotráfico, etcétera, ¿no? Son muchas causas, por eso digo que es un fenómeno complejo, pero que sí estoy de acuerdo, Javier, hay que hacer algo y me parece que en ese sentido para la Iglesia tiene que ser un tema preferencial me animo a decir que es un tema teológico central para la Iglesia, porque quizás ahora en la segunda parte podamos hacer una pequeña reflexión en torno a eso, ¿no? Porque creo que la hospitalidad en ese sentido es un imperativo divino. La Biblia expresa con contundencia esta invitación a la hospitalidad a aquel que es extranjero, ¿no? Pero bueno, ahora quizás podemos hacer alguna reflexión en torno a esto, pero sí hay que denunciar, hay mucho comercio con esto, estamos ante la trata de personas, el tráfico humano, se mueve muchísimo dinero. Es más, aquí en Latinoamérica, en Honduras, bueno, son conocidos los coyotes, ¿no? Y hay distintos precios en función también de lo que los coyotes te ofrecen. Si es un viaje más directo o menos directo, bueno, estamos hablando de miles de dólares, ¿no? Y como decía antes Monseñor Javier, en esa transición, en ese intento de llegar, en este caso, a los Estados Unidos, bueno, ahí pasa de todo, ¿no? Y estamos, repito, estamos hablando de millones de personas, de hermanos y hermanas nuestras. Muy bien, vamos un momento a una pausa. Este es un tema pues, delicado, la migración, los migrantes, un tema en donde, pues, por ejemplo, en la Arquidiócesis de México estamos proponiendo una solución para trabajar mejor y llegar a cuantos más migrantes y proporcionarles lo mínimo, ¿no? Esto se lo contamos ahora a la vuelta de esta pausa. Esto es Eclesia Online.
Volvemos nuevamente, esto es Eclesia Online, con nosotros está el padre Patricio Lins, el padre Francisco Javier Monroy, un servidor, Monseñor Francisco Javier Acero. El padre Daniel Portillo tiene una mala conexión, intentaremos hacer una buena colecta para que le pueda llegar la recepción de la señal y pueda estar con nosotros en el programa. Estamos hablando de los migrantes, una realidad dura. Y yo sí que les puedo decir que las casas de migrantes que he estado visitando desde el mes de enero hasta mayo, pues es una realidad tan dura que cada vez que salgo de una casa de migrantes digo, ¿de qué me quejo? ¿De qué me quejo? Bueno, en la Arquidiócesis de México estamos haciendo una pequeña red con religiosas, religiosos, sacerdotes diocesanos que están trabajando en este campo. Y a esta red se han unido ACNUR y UNICEF, organizaciones internacionales que, claro, estos van a lo suyo, nosotros vamos a otra cosa, ¿verdad? Y lo digo claramente. Hay una tentación en todo esto que es la de la personalización y la de ir por un lado. Nos gustaría que órdenes religiosas como los jesuitas o pues dominicos que están trabajando también con migrantes en la Arquidiócesis de México se juntaran a esta red. Están los escalabrinianos que son los expertos en esto y otras órdenes religiosas, congregaciones que realmente están sumando a organizaciones civiles. Y el problema es que no se atiende, para mí, las necesidades básicas de cualquier persona. Digo, alimento, un lugar donde puedan asearse personalmente y un lugar de descanso. Fíjense, 3 cosas. Hay autoridades dentro de la capital azteca en donde pues han cerrado algunos albergues, quieren abrirlos y quieren politizarlo. Claro, esto es en la versión civil, en la versión política. Nuestra acción pastoral sin querer se puede volver política y nosotros tenemos que hacer una barrera porque lo hacemos por Jesús. Pero está nuestra tentación de querer ser nosotros los gallitos del corral, ¿no? Y no hacerlo por Jesús y de esta manera, como digo, en red. Es una tentación que ir cada uno en paralelo. En fin, vuelvo a decir, es una realidad lacerante en donde la Iglesia hace su trabajo. Quizás lo que tenemos que hacer es organizarnos mejor y tener todos una misma línea. Yo desde lo que voy viendo. Sí, al final el tema es muy estructural y el tema de la economía es central, ¿no? Se suele decir que África es muy pobre. Sin embargo, es un tópico y no es cierto del todo. Hay países muy ricos. O sea, lo que tienen algunos países de minerales, de recursos naturales, de diamantes, de infinidad de cosas que son, pero están siendo esquilmados por la economía de otros países, ¿no? Es decir, en ese sentido, Europa es muy, como diría yo, un poquito hipócrita con todo eso, ¿no? Prefiere pagar dinero para tener campos de refugiados dentro del mismo África para que no vengan. O sea, invierten en eso porque les sale más económico. Así de claro. Pero claro, los movimientos migratorios dentro de África es algo exagerado. O sea, hay un movimiento de unos países muy empobrecidos, muy muertos por la sequía, muy muertos porque están siendo esquilmados aunque haya riquezas enormes en el país, etc. Emigran a países donde son más ricos dentro de África. Pero después está toda esa inmensa mayoría que quiere pasar a Europa. Y luego los que vienen del este de Europa, ¿no? Y de los países más en conexión con Rusia, etc. Ahí lo terrible es, creo que antes tú, Patricia, has hecho mención en la primera parte, el tema de la trata de las personas. O sea, secuestros verdaderos, trata de niños, tráfico de mujeres, algo que se nos tendría que caer la cara de vergüenza solo de pensar que decimos, el siglo XXI, que ¿cómo es posible? Pues es posible y cada vez más. Y cada vez más lo que se está haciendo con muchas mujeres y con muchos niños es algo atroz, porque ahí las mafias hacen lo que quieren, ¿no? Y utilizando como paso muchas veces la misma Europa, y la extrema Europa en gran medida. Pero también lo hacen dentro. Digo, escuchar esto, Javier, es doloroso. Y también antes, en el bloque anterior, Monseñor decía que en el fondo somos todos migrantes, y me parece que de alguna manera tenemos que
estar esto expresándolo con claridad, porque la migración, y también si uno remite a la historia universal, y en particular cuando uno también hace un análisis, una reflexión sobre la Biblia, vamos a ver que la historia de la humanidad y la Biblia está llena de fenómenos migratorios, está llena de éxodos, está llena de exilios, podríamos decir que historias arquetípicas como la de Israel. Es más, el acontecimiento fundante de Israel, y lo expresa muy bien, mi padre fue un arameo errante. O sea, fíjense cómo en la génesis, en el origen de la fe judeo-cristiana, hay un fenómeno migratorio. Es más, podríamos ir también al padre de la fe, Abraham, ¿no? Deja tu tierra, ponte en camino. Bueno, el pueblo en realidad se va conformando un pueblo, este grupo semitas que estaban esclavizados en Egipto, y hay una promesa de una tierra abundante, etc. Por eso me parece que es algo aún más antropológico, histórico, cultural. Es como un arquetipo, ¿no? El ser humano está llamado a hacer una travesía, ¿no? De ir de un lugar a otro, con esta imagen de una especie de tierra prometida en la cual, bueno, vamos de un lugar peor a uno mejor. Entonces, por eso digo, no es un sistema que podemos abordarlo desde una perspectiva solamente, sino que me parece que es mucho más profundo, ¿no? Y por eso la Biblia también, además de mostrarnos que el fenómeno migratorio se repite una y otra vez, en el Nuevo Testamento el mismo Jesús tuvo que experimentar también la experiencia de ser refugiado, ¿no? Por eso podemos entender mejor, y acá está la respuesta de la Iglesia, de aquellos que confesamos a Jesús, que intentamos ser seguidores de Jesús. Jesús propone con claridad esto que decía al principio, ¿no? La hospitalidad, y por otro lado una propuesta evangélica que tiene que ver con la universalidad. Por eso nos llamamos católicos, ¿no? Universales, y una cultura de la acogida, ¿no? Del buen trato, y de reconocer también la presencia divina en los demás. O sea, en el otro, en el refugiado que viene, en el migrante, en el distinto, está la presencia de la divinidad. Y es más, Jesús se identifica, y lo que hagamos con estas personas, en definitiva, lo estamos haciendo con el mismo Dios. Por eso, a veces, en ciertos grupos eclesiales, ¿no? Que pueden ser muy cumplidores de la liturgia, es más, hay gente de comunión diaria, pero que después expresan un odio, un racismo, una discriminación, un rechazo al migrante, y eso es un divorcio entre fe y vida. Por más que tengan una práctica dominical, digamos, o aún más todavía de misa diaria, pero si tienen este tipo de posturas, o si tienen discursos nacionalistas, que esto está pasando mucho en nuestros países, ¿no? Discursos que se están yendo a las extremas derechas, y que son discursos de odio y de rechazo al extranjero, al distinto, por más que vayan a misa todos los días, ahí no hay experiencia de fe. Eso no es evangelio, eso no es cristianismo, ¿no? Por eso, repito, la Biblia en ese sentido puede ser muy, muy interesante mirarla desde la perspectiva del fenómeno migratorio, porque la atraviesa completamente. Y creo que este tema es importante que lo veamos en el mismo inmigrante, el tema de la fe. Hay latinoamericanos que viven esencialmente como migrantes, igual que africanos. Hay infinidad de países donde se saben de cantidad de historias en la revista esta de Mundo Negro y estas que son de la Iglesia, ¿no? Salen muchas historias de familias africanas que han vivido casi desde que han surgido como familias migrando. Y cada 3, 4 años tienen que estar cambiando, guerra aquí, guerra aquí, guerra aquí. Es decir, entienden la vida como migrantes. Gente de profunda fe. Y creo que en Latinoamérica podemos decir también algo muy parecido, ¿no? Como el estar un poquito desarraigados ayuda mucho a tener mucha más fe. Cosa que a lo mejor los que estamos más seguros en nuestros mundos firmes, ¿no? En el que nos ha tocado vivir, no sabemos agradecer, y a lo mejor no tenemos tanta fe como muchos migrantes, ¿eh? Sí, Bueno, fíjate que, perdona, adelante. nada más como dato, la Iglesia de Estados Unidos, si está creciendo, es por el movimiento hispano que hay. ¿Sí? Y esto, pues, es una realidad que, pues, no podemos opacar. Y en algunos países europeos, sobre todo, yo voy a hablar sobre todo en España, y incluso desde la capellanía latinoamericana que
que están trabajando en Londres, pues se ve un auge del catolicismo, pero de un catolicismo de vivencia de Latinoamérica, por estos pasos migratorios, ¿no? Entonces hay algo positivo, pero también debemos de cuidar que toda esta gente que va a otra cultura no se olvide de su propia identidad, que creo que es un peligro, ¿no? Por ahora ahí se sigue sirviendo a la gente hispanoamericana y hispanoparlante, tanto en Estados Unidos como en otros países de otras lenguas, y creo que esto es lo importante, ¿no? Hay como una especie de... La migración tiene también otra perspectiva de dar esperanza a países en donde la fe como que se estaba apagando. Sí, yo paso tiempo acá en Estados Unidos y eso lo noto, Javier. La riqueza de, bueno, los migrantes latinoamericanos y lo que traen como riqueza a estas tierras, ¿no? Pensaba qué miedo que tenemos a lo distinto y me parece que justamente lo lindo de la vida y de la humanidad es lo multicultural, lo que las distintas culturas aportan. Imagínense, y esta es una tendencia que se da, ¿no? Aquellos que simplemente quieren vincularse con los que piensan de la misma manera, con los que comparten la misma cultura, con los que tienen las mismas creencias. Y este tipo de postura existencial nos lleva al estancamiento. Recién Monroy decía algo, ¿no? Claro, esta gente que está migrando todo el tiempo tiene una experiencia de fe muy profunda y los que estamos en nuestros lugares instalados, quizás a veces no, porque estamos como muy cómodos, ¿no? Y la comodidad existencial, y aquellos que están en camino todo el tiempo atraviesan profundas inseguridades, ¿no? Y eso quizás también los lleva a poner la confianza y a profundizar en la fe. Me parece que acá eso es interesante también, ¿no? Y yo te agradezco, Javier, que lo hayas dicho, porque si estamos con estas dinámicas de estar siempre entre los mismos, instalados, cómodos, donde no abrimos las puertas a lo diverso, donde no aceptamos a los que vienen de otras nacionalidades y culturas, no va a haber crecimiento, nunca vamos a crecer y tampoco nos vamos a transformar. Y quiero recordar este primer mandamiento de Jesús cuando sale de la experiencia del bautismo, ¿no? Lo primero que dice es metanoia, cambien la mentalidad, cambien la manera de pensar. Entonces, si nosotros pensamos solamente, pienso solamente como argentino, y me cierro como argentino, y solamente la cultura argentina, y no me abro a la riqueza, a la multiculturalidad, entonces no hay crecimiento y no hay transformación. Pues Así es. tenemos... Una frase, Javier. Yo creo que tenemos mucho que aprender de los migrantes, mucho, de cómo vivir la vida y cómo vivir la fe. Así es. Tenemos que finalizar este programa dedicado a ellos y yo quisiera finalizar dando un saludo al padre Enrique Salvo, que se ocupa de los migrantes en la Catedral de San Patricio en Nueva York, sobre todo de darles fe y la misa en castellano. Pues desde aquí muchos saludos para el padre Enrique y, como no, a nuestro querido Noel Díaz, que pues es el fundador de esta cadena, de esta televisión, que se ocupa de también alimentar a todos los que están en otros países desde la fe. Gracias, Noel, por tu testimonio. Gracias a cada uno de los migrantes que nos ven en Estados Unidos. Este programa va para ellos y para los que sueñan cruzar, para los que son migrantes y para que los cuidan, aquellos que los cuidan. Gracias, Patricio. Muchas gracias, Javier. Gracias. Pues, saludos. Nos vemos en el siguiente programa, no se lo pierdan. Hasta la próxima. Esto ha sido Eclesia Online.